Buenas tardes con todos. Nosotros somos estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a brindarles unas charlas acerca de los derechos fundamentales que se han venido restringiendo durante la cuarentena por el estado de emergencia. El grupo está conformado por Pérez Tapia Catrine y Puelles Barona Mónica, a cargo del doctor Samillán Carrasco José Luis. Doy paso a mi compañera para que desarrolle la primera parte de la charla. El 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra dictó el establecimiento de un estado de emergencia a nivel nacional por un plazo de 15 días, a través del Decreto Supremo número 044-2020 PCM. Esta decisión tiene como finalidad reducir el riesgo de contagio a causa del COVID-19. Este régimen de excepción se encuentra preceptuado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en el cual se van a indicar las medidas que de manera excepcional se van a aplicar dentro del territorio nacional. El periodo de cuarentena que se está aplicando se traduce en una serie de medidas que van a limitar ciertos derechos constitucionales, en donde la suspensión para el ejercicio de estos derechos se mantendrá a salvo siempre que se acredite o sea necesario utilizarlos para garantizar el acceso a servicios o bienes básicos. Para la eficacia de las medidas dictadas por el gobierno, la Policía Nacional va a contar con el apoyo constante de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando esto sea dentro de un marco netamente constitucional. ¿Pero qué es un estado de emergencia? Es un estado de excepción en el cual se van a permitir la restricción de ciertos derechos fundamentales ante la presencia de situaciones que afecten la paz social o el orden interno, o ante catástrofes que afecten gravemente la vida de la nación. De conformidad con esta disposición, podemos decir de que los estados de excepción son decretados por el presidente del Estado con acuerdo del Consejo de Ministros y son dictados durante un plazo determinado y además puede abarcar todo el territorio nacional o parte de él. Por otro lado, es importante precisar que la potestad que tiene el jefe de Estado de dictar un estado de emergencia no es irrestricta ni absoluta, de manera tal que su utilización se encuentra limitada bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad, tanto en su justificación como en su temporalidad. En cuanto al cierre de fronteras, el transporte de carga o mercancía no se encuentra comprendido dentro de esta medida restrictiva, ya que las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de fronteras habilitados. De tal forma se va a garantizar el ingreso de productos de primera necesidad para la salud y para aquellos que se requieran para atender la emergencia sanitaria la cual estamos pasando. Bien, con esto le doy pase a mi compañera que les irá detallando un poco más acerca del tema. Bueno, continuando con la exposición de la charla, trataremos el derecho a la libertad de tránsito. Dentro del territorio nacional se encontraba restringidos el derecho a la libertad de tránsito, salvo cuando las personas se movilicen para prestar los siguientes servicios o cuando quieran acceder a alguno de ellos. En el inciso A tenemos la adquisición y productos y abastecimiento de alimentos, lo que incluye el almacenamiento y distribución a venta al público. En el inciso B tenemos la adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.
En el inciso C vamos a desarrollar la asistencia a los centros de servicio y establecimientos de salud, así como los centros de diagnóstico en caso de emergencia y urgencias. En el inciso D, la prestación de los servicios laborales, profesionales o de empresas para garantizar o salvaguardar los servicios de abastecimiento de alimentos y medicamentos y la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible y telecomunicaciones, así como también los servicios de limpieza y recojo de ellas. En el inciso E, el retorno del lugar de residencia de los trabajadores. En el inciso F tenemos la asistencia y el cuidado de. En el inciso G, establece que las entidades financieras de seguros y de pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento de las entidades financieras. En el inciso H, establece la producción, almacenamiento y transporte y distribución de venta de combustible. En el inciso I, detalla claramente que los hoteles y centros de alojamiento solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta. En el inciso J, establece que los medios de comunicación y centrales de atención al cliente, como lo son los CAC Center. En el inciso K, detalla y establece que los trabajadores o las trabajadoras del sector público que excepcionalmente prestan servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con las emergencias sanitarias producidas por el COVID-19 podrán desplazarse a los centros de trabajo en forma restringida. En el inciso I, por excepción en los casos de los sectores de producción e industriales. El Ministerio de Economías y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales anteriores, que son los precedentes que afectan al estado de emergencia. Por último, en el inciso M, establece que cualquiera otra actividad de naturaleza análoga a las ya enumeradas anteriormente podrán ser incluidas literalmente en el precedente o que queden realizadas por caso fortuito o de fuerza mayor. Por lo tanto, las personas que pretenden o requieren acceder a estos servicios sí podrán circular libremente por las vías del uso público. Para hacerlo requieren de cierto permiso de circulación de vehículos particulares por las vías del uso público. Así como hemos mencionado las restricciones del derecho de tránsito, ahora vamos a desarrollar las restricciones del derecho de reunión. Como regla general, en este caso, en el estado de emergencia, se suspende el acceso al público a los locales y establecimientos comerciales, a los museos, a los archivos, bibliotecas, monumentos, a los locales y establecimientos en los que se desarrollan espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. Se suspenden las actividades de los restaurantes y otros centros de consumo de alimentos. Se suspenden también los desfiles, las fiestas patronales, las actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública. La única excepción a dicha regla consiste en permitir el acceso a los siguientes establecimientos siempre que la permanencia de ellos sea estrictamente necesario para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad y sin que se puedan consumir dichos productos dentro del establecimiento. ¿Cómo lo vamos a enumerar a continuación? En el inciso 1 establece claramente que los establecimientos comerciales minoristas de alimentaciones, bebidas y productos de bienes de primera necesidad están facultados a atender. En el inciso 2 establece que los establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos y principalmente productos de higiene. En el inciso 3 señala que los grifos y establecimientos de venta de combustible. Todos esos incisos. El último punto que estamos tratando
Queda claro que las fuerzas del orden pueden ejercer la violencia de forma proporcional durante su intervención y detención, puesto que siempre existirán personas que se opondrán a las indicaciones de los efectivos o se opondrán a su intervención por considerarlos arbitrarios. Estas situaciones están plenamente permitidas y es una única excepción a la aplicación del delito de desobediencia y resistencia de la autoridad estipuladas en el artículo 367 de nuestro Código Penal peruano, en el cual el Protocolo 2 de 1977 establece las normas y convenciones constitucionarias del derecho internacional humanitario. En el artículo 7 de la referida norma establece los principios de los derechos rectores de la actuación de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia, los cuales son 4 y mencionaremos en el desarrollo de esta charla. Como primer punto tenemos el de humanidad, segundo punto el de distinción, 3 el de limitación y 4 el fundamental es la necesidad militar y sobre todo la proporcionalidad. Adicionalmente, en el artículo 9 de la referida norma precisa que la finalidad de las 3 operaciones es destruir total o parcialmente o capturar o neutralizar las capacidades del grupo hostil conforme a los principios rectores del artículo 7. Consecuentemente, sus actividades deben ser proporcionales y con un estricto respeto al ciudadano, sobre todo en sus derechos fundamentales, conforme lo menciona el principio de humanidad. En el caso de la Policía Nacional del Perú, en una situación en la que los estados de emergencia lo establecen el artículo 3 del Decreto Supremo número 1267 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, precisa que son atribuciones del personal de la policía lo siguiente. Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo al Decreto Supremo, las limitaciones a la libertad de tránsito no aplica al personal extranjero debidamente acreditado en el Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y las representaciones de los organismos internacionales que se desplacen en el cumplimiento de sus funciones respetando los protocolos necesarios. Estas prerrogativas de la policía se acreditan durante el estado de emergencia, puesto que a la hora de la intervención policial se pueden dar en cualquier momento y con el motivo de estar en situación de emergencia. En estos casos consiste la restricción a la libertad de tránsito, de reunión y de derecho a la inviolabilidad del domicilio, en el cual el Protocolo 2 de 1977 establece las normas y convenciones constitucionarias del derecho internacional humanitario. En el artículo 7 de la referida norma establece los principios de los derechos rectores de la actuación de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia, los cuales son 4 y mencionaremos en el desarrollo de esta charla. Como primer punto tenemos el de humanidad, segundo punto el de distinción, 3 el de limitación y 4 el fundamental es la necesidad militar y sobre todo la proporcionalidad. Adicionalmente, en el artículo 9 de la referida norma precisa que la finalidad de las 3 operaciones es destruir total o parcialmente o capturar o neutralizar las capacidades del grupo hostil conforme a los principios rectores del artículo 7. Consecuentemente, sus actividades deben ser proporcionales y con un estricto respeto al ciudadano, sobre todo en sus derechos fundamentales, conforme lo menciona el principio de humanidad. En el caso de la Policía Nacional del Perú, en una situación en la que los estados de emergencia lo establecen el artículo 3 del Decreto Supremo número 1267 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, precisa que son atribuciones del personal de la policía lo siguiente. Los incisos mencionados anteriormente tienen la facultad de poder atender al público. Las normas especifican que se debe evitar las aglomeraciones y sobre todo controlar a los consumidores y empleados para mantener la distancia de seguridad de al menos
1 metro a fin de evitar los posibles contagios. Como segundo punto a desarrollar tenemos el uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Como se ha precisado en el punto anterior, solo se encuentran restringidos 3 derechos fundamentales. Por lo tanto, bajo este estado de emergencia, las fuerzas del orden están facultadas a intervenir a cualquier persona que no cumpla con el aislamiento social obligatorio. Sin embargo, esto no autoriza a las fuerzas del orden a utilizar la violencia en cualquier momento. Por ello, para que estas intervenciones sean efectivas y eficaces, los operadores deben cumplir con los protocolos. Bien, el último punto a tratar en nuestra charla serán las conclusiones que desarrollará en un primer momento mi compañera Puelles Barahona. Bien, como primera conclusión, podemos decir de que el estado de emergencia no supone la afectación de todos los derechos fundamentales del ciudadano, sino solamente de aquellos que se encuentran vinculados directamente con el estado de excepción, en este caso el estado de emergencia. Otra conclusión es de que es constitucionalmente admisible que las fuerzas del orden puedan intervenir a aquellos ciudadanos que se encuentren transitando por las vías públicas o aquellos en el caso de que se hayan realizado reuniones dentro de sus domicilios, puesto que estos derechos durante el estado de emergencia se encuentran restringidos.